Muchas gracias a todos por estar acá. Ha sido una mañana muy movida, lo cual, pues, a mí personalmente me tiene muy contenta porque hablas y el seminario, pues, por lo menos desde acá, no sé qué pasa en los otros salones ni cómo esté, eh, pero me parece que está funcionando bastante bien para abrir varias reflexiones y las mesas se nos alargan y se nos va el tiempo rápido. Entonces, creo que para mí es un buen indicador. Les agradezco mucho por haber enviado sus ponencias. Esta mesa la denominamos Territorio, Infraestructura y Discurso en la configuración del acontecimiento. Hicimos un esfuerzo como por reunir diferentes miradas que nos hablan sobre aspectos del medio ambiente, sobre procesos relacionados con la infraestructura, con transformaciones en el territorio, para dialogar con la noción de acontecimiento y recuperando o haciendo énfasis en esta dimensión espacial o socioterrenal. Bueno, entonces sin más, cada uno va a contar con 15 minutos. Yo les tengo por acá una fichita de 3 minutos, creo que todavía tenerla conmigo. Y se los mostraré cuando ya estén cortos de tiempo. Entonces empezamos con la presentación de Roberto de Anda. ¿Ya la tienes acá? No tengo. ¿No tienes presentación? Perfecto. Muy bien, pues entonces te damos la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir la mesa. Les voy a dar un poco de velocidad para pues compartirles algunas de estas reflexiones en torno a la idea de acontecimiento, transición energética, de manera particular la minería de litio, en un contexto del Plan Sonora, ¿no? Enfocado particularmente en uno de los sectores del Plan Sonora, que es precisamente la minería de litio, ¿no? Entonces, bueno, a partir del conocimiento de la existencia de algunos yacimientos de litio en nuestro país, pero de manera concreta de la noticia de esto en la Sierra de Sonora y de las respectivas concesiones para su extracción, desde 2019 se comenzó la difusión de esta idea como un gran suceso para el país al que había que sacarle provecho. Tanto a nivel internacional como nacional se dieron diferentes interpretaciones de lo que esto podría representar en la agenda global respecto a la sustitución de energías fósiles por otras supuestamente limpias. Es decir, que México pudiera entrar de lleno en la tan vitoreada transición energética, ya que hasta ese momento la política pública nacional en torno a esta no era, y probablemente aún no es, del todo clara en ese sentido. Nuestro país quiso ser presentado por algunos sectores como un actor importante en la extracción del mineral e incluso como uno de los que cuenta con una de las mayores reservas a nivel mundial de litio. Aunque esta cuestión mediática fue sacada de contexto, posteriormente fue desmentida, puesto que la forma en la que se encuentra el mineral, en arcilla, lo hace completamente diferente, así como compleja y costosa su explotación respecto a la forma en la que se encuentra en otros sitios, talares. No obstante, dicha fusividad mediática y discursiva de la política pública, que representó en su momento un tipo de acontecimiento por las posibilidades que daba al país no solo de entrar de lleno a la carrera de la transición energética, sino por la promesa de convertirse en el nuevo oro blanco, se ha ido opacando al paso de los años al no haberse inaugurado aún la primera mina de este tipo en el país, La Ventana. A partir de dicha cuestión, es decir, la extracción de litio como telón de fondo de la transición energética, se propone utilizar el concepto de acontecimiento para abordar diferentes momentos y situaciones en torno al extractivismo de litio en nuestro país. Esto pudiera ser el punto de partida del uso de este concepto como un marco analítico que permita interpretar la importancia que ha venido teniendo en el caso mexicano en diferentes niveles, con distintos actores y a través del tiempo. De manera paralela, se pretende retomar una visión crítica desde algunos aportes marxistas actuales, desde el llamado ecosocialismo, que aborda la cuestión ambiental y su importancia a partir de la transición energética, de la cual el litio es una parte importante. Para ello, se analizan contribuciones ecologistas desde el marxismo con autores como Saito, Daniel Tanuro, Andreas Mann, y desde el anarquismo a Murray Bookchin, que hacen énfasis en, por un lado, identificar la crisis ambiental como resultado de la extracción de recursos a partir de la revolución industrial y su relación con la dinámica capitalista. Por el otro, en ir más allá de las propuestas que ven a las energías limpias, verdes o amigables con el planeta como una solución.
Al mismo tiempo, algunos de ellos, en fechas más recientes, cuestionan los planteamientos oficiales e institucionales como los ODS o la misma Agenda 2030, como parte de un discurso y una política gatopardista, en la que a lo sumo se dan unos pequeños cambios, pero los verdaderos problemas ambientales, sus causas y la relación sociedad-naturaleza desde el capitalismo permanece intacta. Dicho lo anterior, la intención de este análisis es responder a algunas preguntas básicas que pudieran guiar un análisis y reflexión más amplio de la transición energética como proceso global y algunas expresiones a escalas regionales como el Plan Sonora. ¿Qué acontecimientos se pueden dar a partir de la posible minería de litio en México? ¿Qué rupturas se han presentado en el escenario nacional a partir de la aparición de litio en nuestro país? ¿Qué lectura puede hacerse al acontecimiento tomando como ejemplo el litio mexicano desde un análisis marxista y de la ecología social? ¿Qué puede aportar esta perspectiva crítica a la forma en la que se entiende la transición energética? Eh, por parte del abordaje teórico metodológico, este trabajo plantea, a partir de una aproximación documental, la consulta de diversos textos y aproximaciones que, de manera general, den cuenta de la idea de acontecimiento, su forma de aplicarse en las ciencias sociales, y en ese sentido, si la transición energética y la minería de litio pueden ser considerados como tal. Además de ello, se propone desde una posición del rescate de las ideas marxistas y, en menor medida, anarquistas, desde un enfoque de análisis social, haciendo énfasis en lo ambiental y ecológico, retomar algunos de los aportes que estos pueden tener para entender el proyecto del Plan Sonora, junto con el de minería de litio en la región de la Sierra del Estado noroccidental del país. De la misma manera, también se hace una revisión básica de las implicaciones que ha tenido este tipo de actividad y sus impactos socioambientales en nuestro territorio. En primer lugar, es importante resaltar la diferencia entre acontecimiento como categoría y la idea de fenómeno, definiendo este último como una simple situación o suceso que forma parte de un entramado social, pero sin la relevancia del primero. En ese sentido, el litio podría limitarse a su papel como un mineral más en el discurso amplio de combate al cambio climático, lo que lo pondría únicamente como un fenómeno. Por otro lado, la transición energética, como parte de un discurso más amplio, global, que plantea cambios profundos en la dinámica social y que además vislumbra ciertas posibilidades sumamente complejas y a veces poco esperanzadoras de escenarios en los próximos años, puede ser considerado como un acontecimiento debido a que plantea, de cierta manera, y al menos en el discurso, un rompimiento con el uso y aprovechamiento de energías fósiles para su sustitución por energías menos contaminantes. Sin embargo, en el caso del litio, también puede ser entendido como acontecimiento si se toman en cuenta las implicaciones que ha tenido a nivel local de las comunidades, estatal y nacional desde su aparición mediática a raíz de los yacimientos y concesiones ubicados en los límites de Sonora y Chihuahua. El abordaje desde las ciencias sociales respecto al acontecimiento, a diferencia de las ciencias físicas, ha sido mucho más interpretativo y busca darle mayor importancia a este, mientras que otro tipo de abordajes relacionados con las ciencias experimentales han sido mucho más limitativas, puesto que han tratado de arrebatar la sorpresa a los acontecimientos y enmarcarlos como parte de una cuestión exclusivamente lineal. Adicionalmente, el acontecimiento ha ganado de nueva cuenta espacio, particularmente en Francia, donde una de las formas en las que se concibe es como una ruptura instauradora. A partir de lo anterior, podría analizarse el papel que se le da al litio, tanto en unos como en otros, a saber, en las ciencias sociales, el abordaje, al menos desde el sur, ha sido el de vincular la cuestión de la extracción del mineral con las cuestiones de su repercusión, la geopolítica en el plano internacional, los impactos en las comunidades y la devastación que implica todo el proceso de explotación. Desde otras perspectivas que tienen que ver con las propiedades físicas y químicas, es una oportunidad para transitar de la dependencia de los combustibles fósiles a otro tipo de energía que puedan ser más amigables con el ambiente. Son el resultado de un proceso de avance tecnológico, lineal, e implicarán nuevas posibilidades y caminos para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Cuestión que por demás suena sumamente ilusoria y discursiva más que real y posible. A partir de dicha idea, un acontecimiento no es solo una fecha en el tiempo, sino que es una ruptura que representa el antes y el después de determinada situación, pero además un sinfín de posibilidades a futuro. Ante ello, cabe hacerse otras preguntas, como qué escenarios se pueden presentar en el corto, mediano y largo plazo respecto a la sustitución de combustibles fósiles y la llegada de otras fuentes de energía,
¿Qué consecuencias traerá en la sociedad y en la población más desfavorecida? ¿Qué crisis, además de la ambiental, se presentarán de manera paralela en los próximos años? Para Tavera Fenollosa, el acontecimiento no solo aborda la idea de una ruptura, sino que retoma la idea griega de kairos, en la que la cuestión de acontecimiento como apertura implica la posibilidad de que se den nuevas opciones, escenarios y probabilidad de cambio ante nuevos mundos y nuevas configuraciones en este. Desde esta otra idea de apertura, conviene establecer algunos otros planteamientos amplios para la cuestión, como el papel que juegan las resistencias, los movimientos sociales, la oposición al establecimiento de formas verticales de entender y afrontar la crisis. ¿Qué posibilidades hay de que los subalternos sean partícipes activos en la respuesta al cambio climático, sobre todo a partir de experiencias locales, concretas, tal como lo menciona Martínez Alier en el ecologismo de los pobres? En función de los aspectos anteriores, parece importante abonar a la reflexión en torno a la cuestión medioambiental en el contexto actual, considerando la llamada transición energética, pero sobre todo algunos recursos de suma importancia para esta, como el caso del litio, puesto que desde que fueron descubiertos yacimientos de este en nuestro país, los medios de comunicación establecieron la idea de que estábamos ante uno de los yacimientos más grandes e importantes del mundo. La relación entre acontecimiento y estructura también es relevante debido al contexto de la globalización. Igualmente, se hace hincapié en la cuestión de establecer la transición energética a nivel global, puesto que es parte de un todo, un discurso así global, también en el que un discurso global, pero también de qué posibilidades de cambio se presentan ante este escenario. El litio y la transición energética como acontecimiento. La idea de acontecimiento es, de entrada, una categoría social que intenta describir algo más que un mero fenómeno y más bien se le puede ubicar como una situación impredecible, ininteligible y novedosa. Igualmente, rompe con la normalidad establecida y trata de imponer un cambio en la forma en la que algo se entiende o se presenta, y temporalmente no está necesariamente asociado al pasado, sino que se posiciona más hacia el futuro. En este orden de ideas también inaugura su propia temporalidad, modifica las relaciones entre pasado y futuro, el cómo se entiende el primero y los efectos que puede tener en el segundo. A partir de estos entendidos, en el análisis de Tavera Fenollosa respecto al acontecimiento como concepto para tratar de abordar el estudio de los fenómenos sociales, parece viable el tratar de entender la idea de la transición energética como esto, un acontecimiento. De la misma forma, identificar el papel del litio como mineral importante para esta y la manera en que ha sido abordado como parte de un discurso de sustitución de las formas tradicionales de energía de los últimos 250 años, los hidrocarburos. De hecho, siguiendo a Alvater, si vamos temporalmente hacia los inicios de este periodo en el que comienza una rápida aceleración de los procesos productivos, en los que la premura es una característica y en el que se inaugura una etapa de acumulación y ganancia como parte de una relación social, es decir, la revolución industrial, este mismo episodio puede ser entendido como un acontecimiento. Esto es, partiendo del hecho de que inaugura su propia escala temporal, pues es a través de la aceleración de todos los procesos de producción y reproducción, de comunicación y transporte en el mundo del trabajo e incluso en el ocio y de recuperación, el régimen temporal y espacial es revolucionado. Pero además de la cuestión temporal, también representó en su momento un viraje en cuanto a la forma de relaciones sociales, al papel del trabajo y sobre todo de las máquinas en torno a esto. Tampoco se puede dejar de lado el hecho de que a la par de la modernidad se dieron procesos sociales revulsivos que inauguraron un nuevo contrato social, la aparición y ascenso de clases sociales y nuevas formas de gobierno. En el mismo orden de ideas, el abordaje desde las ciencias sociales que trata de considerar la amplitud de la noción de acontecimiento natural, cultural, histórico, social, el litio se estudia como parte de un todo y su proceso no está desvinculado de estas partes. Al tiempo que la transición energética, si bien es posible identificarla como algo progresivo y que se ha ido abriendo camino, sobre todo a lo largo del siglo XXI, se retoma la idea de su aparición en el debate nacional y la premura de su atención lo hacen algo sumamente impredecible y que ha surgido de la nada. Inaugura su propio régimen de conocimiento, como podrían ser los ODS. Ha interrumpido la normalidad y con el avance del tiempo la interrumpirá cada vez más. Paralelamente, desde la cuestión del discurso se pretende hacer creer que este debe ser absoluto, universal y que debe comprender todas las perspectivas, visiones y escenarios posibles debido a que el planteamiento mismo de la ciencia moderna es totalizante.
Sin embargo, ante ello, es necesario precisar que justamente ese planteamiento cartesiano del conocimiento racional de la modernidad es lo que ha invisibilizado otro tipo de saberes que no alcanzan a ajustarse a una noción absolutista. Desde este punto es importante mencionar que esta reflexión tiene un carácter que toma como punto de partida el pensamiento crítico desde una visión marxista y anarquista de la cuestión ambiental y ecológica. En palabras de Salas Marín, existe un discurso políticamente correcto en la globalización que solamente gira en torno a plantear como posibilidades aquellas que no cuestionan y no contravienen al capitalismo contemporáneo, en el que paradójicamente se inscriben las propuestas más extendidas a nivel mundial, como la Agenda 2030 y los ODS. En torno a estos proyectos es en los que se inscribe la idea de transición energética y desarrollo de minería, como la de litio, que surten de materias primas a la industria tecnológica del capitalismo del siglo XXI. En ese entendido, en el que el conocimiento científico no es neutral, sino que tras de sí existen posiciones y posturas variadas que intentarán posicionar sus argumentos, dándole a estos mayor importancia y resaltando su validez, este tipo de discurso cuenta pues con una base institucional y de los medios de comunicación en los que solo se plantea el camino de la transición energética para enfrentar el cambio climático y se dejan de lado otras propuestas, sin mencionar el hecho de que la misma crítica que relaciona el deterioro ambiental con el sistema económico es apartada del debate político de las altas esferas. En resumen, si consideramos que existe un discurso que bien podríamos llamar institucional u oficial, el discurso políticamente correcto que tiene tras de sí toda una estructura de poder y respaldo de este, es imposible que los discursos tengan el mismo nivel y alcance. Otro aspecto que se tiene que contemplar es la cuestión mediática. ¿A quién dirige la mirada? ¿Qué discurso tiene eco en los medios de comunicación? ¿A quiénes dan y a quiénes no dan voz? Todos estos cuestionamientos y sobre todo las posibles respuestas indican que en este plano discursivo no todos se encuentran ante las mismas posibilidades de discutir entre sí. El acontecimiento a través del lente de la teoría social marxista y del ecosocialismo. La crisis ambiental y civilizatoria de nuestro tiempo es un aspecto que puede ser abordado desde este enfoque marxista, sobre todo si no nos limitamos a las cuestiones económicas como la ley del valor y el intercambio, por mencionar solo un ejemplo, sino vamos más allá y retomamos las ideas ambientales y algunas propuestas recientes de esta posición. Si se comprende la crisis ecológica como una situación límite en la cual las condiciones de existencia del modo de reproducción capitalista han puesto en entredicho las condiciones de supervivencia de nuestra especie, es plausible señalar como causa primera de dicha crisis a una fractura en el metabolismo. Por otro lado, desde una postura libertaria, entendido lo libertario desde la tradición anarquista y no como hoy en día ese término ha sido apropiado y ultrajado por la extrema derecha, Murray Bookchin comparte la idea de que en el capitalismo existe una ruptura entre hombre y naturaleza y su posterior formación de apropiación de los recursos por parte de la burguesía son algunas de las causas de un proceso de crisis que ha desembocado en una serie de problemas ecológicos. También aboga por el hecho de que esta crisis de la humanidad plantea la posibilidad y necesidad de afrontar de diversas formas, fuera de la racionalidad moderna, vislumbrando la utopía, entendida esta última como otras posibles salidas de la explotación natural y humana que se da en el actual sistema económico. La presente etapa de exploración de litio en México, con miras a convertirla en extracción y explotación en el futuro, se enmarca en un proceso de obtención de materias primas para la transición energética. Este proceso, mediado por la tecnologización y la modernización de fuentes de energía, buscan un menor impacto ambiental que las energías fósiles, pero además se inscriben en la continuación de una dinámica de acumulación de capital y aumento de ganancia a costa de la superexplotación del ser humano y del planeta. Así pues, la idea de enfrentar el cambio climático desde megaproyectos basados en la tecnología, como el que representa el Plan Sonora, no es una parte de especie de mito de Prometeo. Voy a pasar a las conclusiones para ya no extenderme tanto. A manera de conclusión, los proyectos pensados para el país que se han mencionado, el Plan Sonora y la minería de litio, se inscriben dentro de una lógica de despilfarro planetario que subordinan al país ante la dinámica de acumulación de capital, principalmente ante los intereses de la política económica norteamericana. En dicho escenario, los procesos de deterioro ambiental no se detendrán, sino simplemente adquirirán otras formas que seguirán mediadas por un enfoque de acumulación y generación de ganancia permanente en la que el territorio, la infraestructura y las fuerzas productivas de la región quedarán subordinadas a la relación con el país del norte.
La transición energética y la minería de litio en nuestro país pueden ser vistos como un acontecimiento, pues ambos han representado a diferentes escalas la idea de una ruptura, una nueva forma de entender el territorio, sus recursos y el beneficio social de minerales que hasta hace pocos años no se contemplaban en un país de larga historia minera, que aquí se denomina discursivo, puesto que rompe con las formas tradicionales de al menos los últimos 250 años de aprovechamiento de los recursos naturales, en particular los energéticos. Es un acontecimiento discursivo, puesto que elabora una retórica compleja en la que supuestamente se busca romper con formas previas que han implicado el deterioro ambiental y la crisis civilizatoria, pero sin trastocar la dinámica de acumulación capitalista. Es un acontecimiento en la medida que ha tomado por sorpresa a varios sectores desde que se comenzó a hablar de los yacimientos en nuestro país. Igualmente es un acontecimiento para la población, pues aunque buena parte de la entidad cuenta con concesiones mineras de diferentes tipos, las condiciones de la Sierra de Sonora con cierto grado de vulnerabilidad y la información al respecto a lo largo de los años ha sido diversa, por lo que la incertidumbre alrededor de esta es una característica distintiva. A final de cuentas, aunque el proyecto de explotación formal aún no inicia, la dinámica de la región expresada en cambios de uso del suelo, tenencia de la tierra, procesos de abandono de las comunidades y construcción de vías de comunicación ya se vislumbra en la zona. En el sentido de la información contrastante, probablemente para ciertos sectores gubernamentales no representa una sorpresa o acontecimiento, puesto que en el terreno político las decisiones no son una casualidad, sino que son profundamente reflexionadas y sometidas a un ejercicio de posibilidades. Sin embargo, para la población, para ciertas empresas y para la opinión pública sí lo ha sido. Esto puede verse en cuestiones como los cambios a la legislación y cambios socioambientales en la zona que impactarán la forma de vida local. Otro acontecimiento, con esto termino, ha sido claro. El hecho de las últimas reformas jurídicas y cambios legales, puesto que a pesar de que la ley minera representaba en su planteamiento inicial un cambio respecto a las políticas neoliberales de los últimos 30 años, al final fue rasurada y los cambios fueron mínimos. Por otro lado, el decreto de nacionalización del litio y la creación de la empresa Litiomex tomó por sorpresa a algunos sectores respecto a ciertas situaciones. La más clara de ellas fue la cancelación de las concesiones a la empresa china Ganfeng Lithium, y la disputa en torno a ellas es aún un asunto pendiente que puede leerse bajo una subordinación a los intereses del capital norteamericano y por hacer a un lado a China en su intención de control global de este recurso. A pesar de ello, aunque en el debate la palabra nacionalización ha saturado el discurso, lo que se tendrá muy probablemente es un control compartido Estado-empresas, cuestión bastante lejana de una nacionalización como se pretende mostrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, no leí antes tu semblanza, una disculpa, la voy a leer en este momento. Es estudiante de doctorado en estudios del desarrollo y problemas y perspectivas latinoamericanas del Instituto, geógrafo por la UNAM, maestro en ciencias en manejo de ecosistemas en zonas áridas por la Universidad de Baja California. Autónoma de Baja California, docente de geografía en educación básica y escuela superior, Escuela Normal Superior de México. Una disculpa. Ahorita continuaríamos entonces con la ponencia de Andrea Biacchetto, Transformando Territorio, Vida e Identidad Comunitaria, el corredor transísmico. Andrea Biacchetto es postdoctorante con ACID del área Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, la UAM Xochimilco, sector de Ciencias Agrarias y maestro en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo, profesor en maestría en Sociedades Sustentables y licenciatura en Economía y miembro del nivel candidato. ¿Está la presentación? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Está el PowerPoint. Ah, es el que está. Ah, gracias. Te escuchamos. ¿Se puede poner? Sí, compartimos. Perdón. Es que no la tengo acá como No. vi que no, si quieres entrar con la compu, acá está bien, es que además me levanto porque está medio con sus permisos. Antes de todo, muchas gracias para invitarme, para aceptarme. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, cuando yo estoy trabajando mucho en el postdoctorado sobre el corredor transísmico de Tehuantepec, entonces cuando diga acontecimiento, este es un acontecimiento, y ahora vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. El objetivo de esta charla breve es analizar cómo la puesta en función del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los polos de desarrollo para el bienestar
Se puede considerar acontecimiento que crea un antes y un después en la vida, los territorios y la identidad de las comunidades indígenas que hay aquí. Además de velar la ruptura presente y la posible consecuencia de la imposición de este megaproyecto y mostrar la forma de acción colectiva que se van reanimando a través de esta exposición. La siguiente, por favor. Brevemente, si consideramos un acontecimiento como un fenómeno social que reviste particular importancia para una comunidad de personas, que irrumpe y significa un cambio sustancial en cuanto genera procesos radicales de transformación socioespaciales en la vida y en el entorno habitado de una colectividad, y si lo consideramos una ruptura, un parteaguas entre antes y un después, por favor, la siguiente. Entonces, en este sentido, yo considero que la imposición del corredor transísmico y el consiguiente proyecto de industrialización de la revolución entra a pleno título en la categoría como parte de un proceso invasivo de reordenamiento y refuncionalización del territorio que trastoca y cambia el modo de vida de las comunidades que ahí viven y vivieron históricamente. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, el Sutren, los puertos, fundamentalmente es un megaproyecto que convertirá el mismo en un centro logístico de manufactura. Lo que está escrito acá viene del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del TG. Es la creación se pretende la creación de un enclave energético industrial que mejore el potencial exportador y competir en el mercado mundial de movilización de mercancías a través de aprovechamiento de distribución geopolítica y estratégica. La siguiente, por favor. Se trata de una serie de corredores multimodales basados en infraestructura de transporte y de energía que comprende y afectará hasta el momento 98 municipios, la mayoría entre Chiapas y Oaxaca, entre Oaxaca y Veracruz y unos también en Chiapas y en Tabasco. Responde a la combinación de extractivismo, megaproyectos, utilización del patrimonio, lo que más importa, bueno, una de las cosas que más importa acá es el despojo de los bienes naturales que están ricos en esta región. Y además se pretende generar un gran polo de desarrollo industrial, comercial y de servicios de carácter integral. Para este gran polo industrial se pretende, bueno, se han proyectado hasta en un primer momento 10 polos de desarrollo para el bienestar. Ahora ya son 14. La intención es extender la zona industrial del país. Estos poderes se llaman en otros lados zonas económicas especiales, clústeres, y fundamentalmente se trata de enclaves económicos. Por su ventaja comparativa, vemos el tipo de industria que quieren imponer en la zona. Estos son la maqueta de los polos que van a poner en la zona de Oaxaca. Y se trata del reordenamiento del territorio del Istmo. La misión es funcionalizarlo para las necesidades del mercado mundial. Hablamos en un primer momento de acontecimiento como parte de agua irreversible. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Es un parteaguas en la migración, en la identidad, la cultura, la organización social y relaciones con el entorno de las comunidades que hacen de la agricultura de autoconsumo la base de subsistencia. Porque en sí, el corredor y en la industrialización de toda la región del mismo, como la mayoría de los medios de proyectos, conlleva transformación profunda del espacio geográfico bajo la necesidad de la acumulación y de la producción. Por favor. Acá un poco de teoría en la cual me fundamento en los trabajos que hago, bueno, como sociólogo, he trabajado en el campo, en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala. Siempre utilizo la acumulación del capital de los Luxemburgo porque me parece súper actual. Este libro es del 2013. Ella nos habla que la acumulación es un proceso de descomposición de la propiedad campesina bajo nueva forma de colonialismo. Por eso la retomo porque en la actualidad es lo que está pasando. Y en su impulso hacia la apropiación de fuerza productiva en medio de producción con fines explotadores, el capital recorre el mundo entero, apropiándose de todas las grandes culturas, formas sociales. Ella hablaba de forma no capitalista y nosotros lo trasladamos a forma campesina indígena, destruyéndola y subsumiéndola. Y bueno, David Harvey, que es como el que rige el cilantro en los pagos que están en todos,
Habla del nuevo imperialismo neoliberal que se funda en el control sobre el territorio y hace el capital opera en un continuo espacio temporal. El istmo. Más en el istmo viven más de medio millón de personas que se autodescriben como indígenas. Lo más importante acá es que el 60% de la tierra es propiedad social entre y de comunidad. En la primera, en el Plan Nacional de Desarrollo se hablaba que por industrial se necesita por el desarrollo 17.700 hectáreas por zona industrial en la primera etapa, ya se fue ampliando, y 500.000 empleados nuevos. Todo esto va a generar, supuestamente o obviamente, grave problema de orden social, económico, cultural y ambiental. La idea de fondo es rematar la posesión efectiva o la propiedad social de la tierra. Entonces, se van a crear proyectos para que se pueda poner a dominio pleno, privatizar la tierra, pero poder después cambiar el uso de suelo de agrícola, forestal e industrial y venderlo a las empresas. O, en su caso, expropiarlo a través de decretos expropiatorios que en el mismo ya López Obrador en el 2003, el 23, hizo dos decretos expropiatorios de tierra comunal por utilidad pública. Le quitó más de 500 hectáreas a dos comunidades, pero va a poner empresas industriales transnacionales, por lo cual su utilidad pública está en entredicho. Eso lleva también a la descomposición del tejido social mediante el financiamiento del proyecto productivo que rompe con la vocación tradicional del suelo. Pensamos siempre sembrando vida, donde se tienes que privatizar una parte de tu parcela para poder tener el financiamiento. Evidentemente es también una moneda de cambio tener los financiamientos, bueno, los apoyos para que te dan tus apoyos, pero sí tienes que aceptar el transismo. Fundamentalmente, a través de la industrialización de la región, la idea es separarlo de su medio de subsistencia y forma de vida, transformarlo en obrero consumidores de las fábricas, siempre y cuando quieran, se puede migrar. Según López y Rivas, significa la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales básicos por el alto consumo, la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria de los territorios. Por favor. Se suplanta y erosiona la autonomía y el autogobierno de las comunidades, de la asamblea. Evidentemente, se ya privatizó la tierra, la asamblea comunitaria no tiene ningún sentido. Y la asamblea es el último obstáculo para la urbanización y la industrialización del mundo. Consecuencias que se pueden esperar a mediano plazo, una pérdida de tradiciones, de cultura, de idioma, valores, de espiritualidad, de ideología, práctica productiva que se han desarrollado en el curso de la historia. Se amenazan bienes naturales, la vida colectiva, el entorno donde se producen y reproducen, en fin, se destruyen modos y medios de vida. Por favor. Es un plan de funcionalización del territorio y la sociedad rural que evidentemente amenaza la identidad de la comunidad, reconfigurando las relaciones sociales y la posibilidad misma de construir comunidad, por lo cual se puede decir que estas comunidades van a ser desarraigadas. Por otro lado, hay un desplazamiento, despoblamiento de las personas que no quieren quedarse a ser los obreros consumidores de las empresas extranjeras. Estamos hablando que con la industrialización del sur se pretende un espacio homogéneo, o como decía Henry Marcuse, unidimensional, una nueva sociedad indistinta, sin disidencia. Varios tipos, muchas de las empresas son empresas de capitalismo verde, eólicas, solares, y en unas comunidades que se llama Comunitancillo, ya quieren poner el parque solar más grande de todo México, que sería uno de los polos de desarrollo, y a través de la información que se tiene, el otro parque más grande que está en Tlaxcala va a subir 3 o 4 grados toda la zona, bueno, el parque solar. Entonces la misma gente está diciendo que se van a convertir en migrantes climáticos, porque allá no pueden vivir, además que se quema todo el pasto. El siguiente, por favor. Evidentemente todo esto genera y reactiva resistencia por parte del proceso organizativo de lucha,
Fundamentalmente, organizaciones, comunidades, se organizaron en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio. Y consideran la defensa de la tierra contra los proyectos que llaman proyectos de muerte. Se refieren también a la minería de 460 empresas mineras, licencia minera solo en Huaca, ya descubrieron en la Mixteca Limpia. Adelante, por favor. Y esta lucha es por la preservación del territorio, los bienes naturales, los saberes, las identidades, la forma de justicia y realización social por medio del autogobierno que se fundamenta en la democracia directa y participativa, que es por consenso, no por mayoría. Todo esto se hace a través de movilización, encuentro, información, apoyo jurídico, que es el derecho a la libre determinación, aunque los decretos expropiatorios, por ser de utilidad pública, no se pueden poner a paro, obviamente. Entonces, hay toda la trampa ya. Y acciones directas, o bien mal llamadas desobediencia civil, que es la toma de instalación de oficina, bloqueo carretero, a veces utilizan también lumbre, algunos lugares, por favor. Y la reflexión, evidentemente, va sobre este territorio no hay autonomía, sin una autonomía no hay territorio. Con la venta, la privatización del territorio se pierde la autonomía nacional. La territorialización a nivel más amplio es un proceso, acá se le toma en parte, siempre está todo lado como David Harvey también se hablamos de territorio o espacios a RLP. Entonces, es un proceso de dominio político-económico o de apropiación simbólico-cultural del espacio, es un complejo ejercicio de relaciones de poderes. Entonces, la resistencia comunitaria se relaciona con el fortalecimiento de los procesos autonómicos de toma de decisión sobre su territorio, es defensa de la propiedad social de la vida, propiedad social campesina de formas y medios de vida propios. Y como consideración final, bueno, creo que haberme explicado por qué lo considero un acontecimiento la industrialización del sur a través de estos megaproyectos. El corredor transísmico y los foros de desarrollo para el bienestar se insertan en una más amplia disputa por el territorio como producto de diferentes visiones y procesos sociales entre las comunidades indígenas y campesinas, los objetos que encabezan una profunda transformación en la estructura. Por favor. Y las personas que siguen luchando para no tener que ser desplazados, despoblados con migrante climático, siempre dicen, luchamos juntos contra este monstruo que nos ofrece desarrollo y progreso a cambio de nuestra vida y bienestar. Gracias. Muchísimas gracias a Andrea Bianchetto. Ahora continuaríamos con la presentación de Raúl Contreras. Raúl Contreras es doctor en antropología por la UNAM, investigador en el PAGE de la UNAM, áreas de interés en la antropología económica, rural y del tiempo. Ha publicado 5 libros, uno como autor y otros como coordinador o editor, así como más de una decena de capítulos y artículos en revistas. El día de hoy nos va a presentar la ponencia del acontecimiento, bloque a bloque, infraestructura, construcción y cambio social entre los otomís. ¿Tienes tu presentación? Sí, puedo pasar ahí para hacer el cambio. Sí, claro. Solo si me la compartir, pues no sé cómo. Sí, sí. Pero no sé cuál es. Bastante de... No. Ah, yo. ¿Cuál es? ¿Listo? ¿Acontecimiento? Sí. Es bien. No lo veo. Están abiertos aquí. Ah, perdón. Yo creo que sí, ¿no? ¿Esta? Sí, Sí, bueno, gracias. Ahora me la pongo para que se vea en la pantalla. Ay, ya, ¿qué más que me está haciendo este chiquito? Que no sé.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Para optimizar el tiempo voy a leer mi presentación. En el Valle del Mezquital, región indígena otomí del estado de Hidalgo, parte importante de las narrativas en torno al cambio social que ha experimentado las comunidades indígenas recurre al señalamiento de hitos en torno a la llegada de los caminos, la energía eléctrica y sobre todo la construcción de casas de cemento. En todos estos casos, la infraestructura ejercida por el Estado o por la propia acción de los habitantes de la región se presenta como acontecimientos que parten en dos, un antes de precariedad y aislamiento y una hora que parece comenzar desde aquel momento. Acontecimientos mediante los cuales se inicia un profundo cambio social que hace que la región actual parezca indistinguible de aquella descrita por la antropología indigenista del siglo pasado como la más carente y rezagada de México. Sin embargo, estos acontecimientos son difícilmente fechables. En la memoria de las personas de la región no aparecen como cortes abruptos, sino como procesos que permiten a los mezquitalenses articular narraciones en que se diferencia el cómo se vive ahora del cómo vivían las gentes de antes. Rastrear estos hitos en tanto que acontecimiento implica pensar las formas en que pequeñas historias del cambio se relacionan con lo que en la región se reconoce como la apertura de un futuro diferente a la mera reproducción de la tradición. Aquella tradición que la antropología mexicana señaló como el origen de la resistencia al cambio de los otomíes. En esta ponencia me concentraré en algunos de los elementos de la transformación de la vivienda otomí del Valle del Mezquital para una discusión antropológica del acontecimiento como proceso de amplificación estructural, adherido en la vida cotidiana y en las narrativas y en las memorias locales en torno al cambio social. A mediados de la década de 1950, Wilford Gramberg, junto a un equipo de jóvenes cristianos estadounidenses y europeos, arribaron al Mejay, una localidad ubicada en el corazón del Valle del Mezquital. La misión, según escribió Gramberg en su libro publicado poco tiempo después, era enseñar a los otomíes la fabricación de ladrillos, para lo cual se instaló en el medio del páramo mezquitalense una pesada máquina que mezclaba tierra y cemento. Con la excepción de un puñado de habitantes del Mejay y de los niños curiosos que se acercaban a la obra, ninguna persona del pueblo se animó a ayudar a los extranjeros que echaron a andar la máquina. De lejos, los otomíes miraban con desconfianza y muecas de burla el empeño de los visitantes para romper la tierra y mezclarla con el cemento. Para enseñar a los recelosos habitantes del pueblo cómo hacer los ladrillos con los que podrían construir las casas que transformarían las chozas tradicionales, los extranjeros, después de unos días de elaboración de ladrillos, levantaron un muro, el que sería el inicio de la casa piloto que enseñaría a los otomíes cómo cambiar sus viviendas tradicionales. Al terminar esa tarea, los habitantes se regresaron en su camión a la ciudad más próxima, donde se hospedaron durante los meses de su estancia en el Mezquital. Al volver la mañana siguiente, pudieron darse cuenta que el viento del desierto había tirado al suelo el muro, mientras tanto que las primitivas y endebles chozas de los otomíes seguían intactas y en pie. En el lugar de la obra derribada, los extranjeros se encontraron, escribió Gramberg, con más de una decena de hombres del pueblo, que estaban sentados sobre las pilas de ladrillos, hilando, esperando y observando. ¿Qué pensaban? ¿Estaban más convencidos que nunca de que su antiguo método de construcción de vivienda era el mejor? Era muy posible, escribió Gramberg, que los otomíes ahora consideraban a los amigos como constructores no tan sabios después de todo, y tal vez se sintieran un poco orgullosos de no haber perdido el tiempo haciendo ladrillos para construir algo que estaba condenado a derrumbarse. Los otomíes están reacios como siempre a convertirse en un socio activo de la civilización que los rodea. Mirando los restos del muro en el suelo se mostraban, según Gramberg, como si quisieran convencer a los extranjeros de sus razones para seguir viviendo como hasta entonces. El proyecto de la vivienda parecía poco práctico para un pueblo que tenía respuestas más completas a sus necesidades de vivienda alcanzadas en cientos de años de experiencia práctica, escribió este estadounidense. Así fue, dice él, como los visitantes decidieron abandonar la manufactura de ladrillos, mientras que la gente del Mejay, dice también, escapó al destino manifiesto de la civilización. Sin embargo, al concluir su libro, Gramberg apunta, tarde o temprano, algo desencadenará un estallido de acción y esta región casi invisible será remodelada a imagen del siglo XX. Medio siglo después de que Gramberg y sus colegas dejaran el Mejay,
la antropóloga suiza Maya Nadik publicó en español la investigación que había desarrollado en el Valle del Mezquital en la década de 1970. En el prólogo de esa publicación, Nadik relataba que había regresado, ya entrado el siglo XXI, en 2 ocasiones al pueblo donde realizó su investigación. Al entrar, dice esta antropóloga, tuve un choque porque no reconocí los caminos ni las casas, que estaban rodeadas por altas cercas de concreto o de metal. Las casas, continúa, se habían reconstruido de tal forma que parecían bungalows californianos, amueblados como otras casas mexicanas. Me di cuenta, concluye, de hasta qué punto el pueblo había cambiado y salido de la profunda pobreza y aislamiento respecto del resto de la sociedad mexicana. Desde la década de 1930, cuando el Valle del Mezquital comenzó a atraer el interés de la naciente antropología mexicana y se convirtió en un laboratorio preferente para el desarrollo del indigenismo, la vivienda otomí concentró parte importante de la atención de los estudiosos. Aunque su diversidad dependía del acceso diferenciado a los recursos que brindaba el territorio mezquitalense, la que más abundaba era la construida con pencas de maguey. Sin ventilación, de altura variable, pero descrita generalmente como estrecha, con piso de tierra suelta y sin divisiones interiores, esta vivienda, se decía, era indudablemente la más primitiva, rudimentaria, antigénica y miserable que se podía encontrar entre los pueblos indígenas mexicanos. Incluso hubo quien llegó a afirmar que los otomíes no tenían viviendas propiamente dichas y que se limitaban a buscar refugio bajo las pencas del maguey. Más allá de la precariedad, la insalubridad y lo antiestético que parecía la vivienda otomí a ojos de diversos observadores, es relevante apuntar las maneras en que este modo de construir y habitar el Valle del Mezquital se utilizaba como demostración de la estasis histórica y del rezago cultural de este pueblo. Al comparar las viviendas otomíes con aquellas, al comparar las viviendas otomíes de la primera mitad del siglo XX con aquellas descritas por los cronistas españoles, los investigadores constataban que en el Valle del Mezquital nada había cambiado. Sin sorpresa, escribía Laurence Horne en 1952, se descubren en las crónicas del siglo XVI descripciones que podrían aplicarse a los otomíes de hoy, de tal modo que la vivienda otomí era indicativa de una existencia que no parecía haber sufrido jamás modificaciones desde sus orígenes lejanos, ni diferir mucho de las de una aldea del Neolítico inferior. De esta manera, la vivienda vernácula otomí, con la que se encontraban los etnógrafos de la primera mitad del siglo pasado, parecía la mejor evidencia de aquello que Alfonso Favila distinguió como una tradición persistente, un modo de vida inalterado y aparentemente inalterable en el Valle del Mezquital. Lo conservador, lo atávico, lo fatalista del otomí se condensaba en la descripción antropológica de la casa y del modo de vida que ésta condicionaba. Los antropólogos descubrían en la persistencia de la vivienda otomí la mejor expresión de la inmovilidad ancestral de este pueblo, de su falta de raciocinio, de la bulia distintiva y de su extremo conservadurismo, el conjunto de rasgos bajo los cuales el naciente indigenismo mexicano definió al otomí. De ahí la sorpresa de Nadik. Si con respecto de la vivienda otomí nada había cambiado desde el siglo XVI, la modificación de los modos de construir y habitar el mezquital que ella observaba eran de una contundencia radical. Si la casa había sido un elemento diacrítico de la estasis cultural del otomí y el mezquital, a partir del cual los antropólogos descubrían la forma en que este pueblo indígena desafiaba el devenir del tiempo, el cambio señalado por Nadik podría entenderse entonces como la entrada, la tardía entrada de los otomíes a la historia. Antonio Saborit, reseñando un libro de fotografías publicado en 2019, que compila imágenes tomadas en el mezquital, entre las cuales el registro de las casas tradicionales ocupa un lugar central, escribió que lo que registra ese libro comenzó a desaparecer en la vuelta de siglo. A esas fotos, dice Saborit, les ha ido cayendo encima el peso de la historia. El comentario de Saborit gana en profundidad cuando se tiene en mente que el título del libro en cuestión es Del otro lado del tiempo, porque como se escribe en uno de los ensayos que acompañan esta fotografía, lo que parecen demostrar las imágenes es ese otro lado del tiempo que se ha detenido allí. La sorpresa de Nadik al volver a la región parece confirmar la idea de Saborit en torno a que ese cambio aconteció en la vuelta del siglo. Las cosas ya no se ven exactamente así en el Valle del Mezquital, pero se vieron, escribió Saborit. Las viviendas otomíes que en las fotografías del libro parecen fundirse armónicamente con el paisaje de los magueyales, ahora son estructuras de concreto, muchas de ellas, como dice Nadik, bardeadas con altos muros igualmente construidos de concreto.
El paisaje se hace irreconocible porque el entorno construido ya no se funde armónicamente en el páramo mezquitalense. Pero ¿en qué momento comenzó a transformarse y a parecerse el mezquital a lo que se observa hoy en la región? ¿En qué momento comenzaron a levantarse esos muros y esas casas que sorprendieron a Nadir? Siguiendo a Saborit, eso sucedió en la vuelta de siglo. Vale decir, según esta alternativa, el valle comenzó a ser remodelado a imagen y semejanza del siglo XX, justo antes del ocaso de ese siglo. En ese corto periodo, podríamos pensar, el tiempo se aceleró y los otomíes ajustaron cuenta con la historia y con lo que la antropología mexicana había descrito como siglos de rezago, letargo e inmovilismo. Al situar temporalmente el cambio en ese momento, podemos asociarlo con la migración transnacional, a la que se sumaron masivamente los otomíes del Valle del Mezquital desde mediados de la década del 90. La propia Nadir decía atribuir el mejoramiento que observó en su retorno a la migración y al dinero que los hombres y las mujeres enviaron desde los Estados Unidos. Entonces sería esa potencia disruptiva del fenómeno migratorio la determinante para hacer del tiempo descrito por las monografías sobre los otomíes un pasado que en casi nada tiene que ver con el presente. Si así fuese, tendríamos que asumir el cambio como un acontecimiento sin más, como un espasmo que corta abruptamente un antes y un después. Un antes que se hunde en un pasado profundo, como el que los antropólogos de otrora asociaron a lo que observaban en el valle, y un después que hizo de los otomíes personas contemporáneas, que gracias a la migración internacional salieron del aislamiento respecto de la sociedad mexicana. Quisiera plantear una forma diferente de entender el cambio social en el Valle del Mezquital, sin restar importancia a la sorpresa acontecimental que se esconde detrás de los relatos que comparan el pasado del valle y su infraestructura con su presente. No tengo espacio acá para profundizar, pero en gran medida esta otra historia se basa en las narrativas sobre el cambio que he podido recabar en la región, narrativas que dan cuenta de historias de un cambio hecho a mano, bloque a bloque, por las manos de quienes salieron desde la década del 30 hacia Ciudad de México para emplearse como albañiles, manos que volvieron a la región con algunos escasos ahorros, con la aspiración de vivir de otro modo y sobre todo con el conocimiento de saber construir casas para vivir de ese otro modo. Don Esteban, un anciano que recordaba haber salido por primera vez a trabajar como albañil en la capital en 1955, cuando tenía 15 años, me dijo: nosotros nos enseñamos a hacer de a poco las casas. Era de cuando había algo de dinero, que usted hacía su guardadito. No más que era mejor ir comprando algunas cosas, los bloques, las láminas. De ahí que cuando no había trabajo en Ciudad de México, tenía una cosa para ir haciendo por su propia casa. Era de tiempo, por tiempo había ese dinero, otros no. Era de traer el dinero, de tener para el cemento, de tener que para el cal, que para la piedra, que para todo lo que se lleva a construir una casa, lo que pidiera a quien le pagaba usted por construir. En 2005, Marshall Salins, en un texto relativamente tardío, propuso el concepto de amplificación estructural para pensar antropológicamente cómo las microhistorias se convierten en macrohistorias y viceversa. Una fórmula para intentar pensar el conflicto y el cambio sociocultural a partir de las propiedades escalares del acontecimiento. Por aquellos años, la antropóloga Bena Das se preguntaba igualmente por las formas en que el acontecimiento adhiere sus tentáculos en la vida cotidiana y se pliega en los recovecos del ordinario. Un tiempo más tarde, Caroline Humphrey propuso que las innovaciones singulares del acontecimiento persisten por medio de actos conscientes, de testimonios que aquellos individuos que se constituyen como sujetos frente al acontecimiento entregan en la interpelación de tomar posición frente al cambio. Estos abordajes permiten pensar el acontecimiento en su lógica generativa, desencadenante de nuevos procesos y cursos históricos, desde las prácticas cotidianas que lo propician y desde los mundos cotidianos etnografiables a partir de los cuales se despliega el cambio social y se configuran los actores y las narrativas que lo narran. El cambio en el modo de vivir y habitar que promovieron los primeros migrantes del Valle del Mezquital, muchas décadas antes de la vuelta de siglo, se amplificó estructuralmente en la región. Fue gracias a ellos, a la generación de nuestros padres, me dijo don Doroteo, que aquí se quiso salir o empezar a vivir de otras formas a cómo vivían las gentes de antes. Que fuéramos a la escuela, que nos enseñáramos a hablar bien el español y que nos preocupáramos por construir bien nuestras casas de material. Del bloque de cemento que posibilitaron los escuetos ahorros de los migrantes a la exigencia por la construcción de una escuela, de un camino, o la llegada de la energía eléctrica o el agua potable, hay distancias temporales que sin embargo se vinculan con la misma aspiración y el mismo descubrimiento de un futuro alternativo, abierto por aquellas primeras salidas de una región tradicionalmente marginada.
Esa microhistoria, la de la salida migratoria y la construcción de casas, es indisociable y fundacional en la historia del cambio social del Valle del Mezquital. Si ese cambio se entiende como una dimensión en su dimensión generativa, como acontecimiento, en tanto que fenómeno procesual que transforma la historia larga de estasis sociocultural y en el presente de transformación que describen los otomíes del Valle del Mezquital, es en tanto que un acontecimiento que hunde sus tentáculos en la vida cotidiana de los habitantes que hicieron posible el cambio que hoy narran. Cuando la antropología pone atención en la vida material, puede descubrir en la humildad de las cosas la biografía de las grandes transformaciones sin quitar el ojo de los sueños humildes que las animan. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora entonces continuaremos con la última ponencia de esta mesa. Está a cargo, permítame un minuto. La tenemos a cargo de Luis Carlos Sierra, que nos va a presentar, Luis es licenciado en diseño del hábitat por la UADY, que es la Universidad Autónoma de Plata, maestro en sociología política por el Instituto Mora. Líneas de investigación sus líneas de investigación son la gubernamentalidad y los análisis de políticas urbanas, las reflexiones sobre la libertad, el hábitat y el hábitat. La ponencia que nos va a presentar el día de hoy Luis Carlos es el discurso que acontece en el espacio, los objetivos de desarrollo sustentable y la modificación del espacio en la ciudad de Mérida. ¿Eso está? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Verdad? Bueno, buenas tardes. Como menciona la doctora, mi ponencia se llama El discurso que acontece en el espacio. Sé que suena un poco, y yo igual cuando la escribía sonaba un poco como, no sé, como exagerado, es decir, como el discurso acontece en el espacio. Pero pues yo pensaba un poco como reflexionar sobre mi tesis de maestría y una de las dimensiones que yo quería ver era justamente cómo estos discursos, estos grandes discursos afectan o inciden en la forma en la que se producen los espacios en la ciudad. Entonces, en este caso, lo que yo voy a tratar de hacer es ver cómo esos discursos, en este caso los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentables, plantean ciertas ideas o conceptos o repiensan ciertos espacios, sujetos y cosas que hacen que esos discursos, o bueno, que la acción gubernamental termine modificándose. Yo parto de dos cosas que me parecen importantes. La primera, entender el discurso como una práctica. Nada más si puedes mover el cursor para ver. Perdón. Perdona. ¿Así? Sí, gracias. La práctica discursiva, partiendo de la idea de Michel Foucault, que tiene estas dos dimensiones, que es el saber, que es que a mí me gusta verlo como un espacio más que como una institución que dice, es un espacio que rige lo que se puede y no se puede decir. Y el poder, que es este ejercicio que a través del saber plantea dispositivos, redes de signos, significados, que generan al final lo que se considera lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo falso, lo verdadero. Y dos puntos que a mí me parecen importantes de los discursos son los tópicos discursivos, que yo voy a centrarme en dos cosas, que es la idea y el contexto. Una, la idea, en este caso, el autor Estio Van Dyck dice que se puede encontrar la estructura de un discurso a través de un concepto o de una idea. Yo voy a agarrar la idea de desarrollo, voy a pensar la idea de desarrollo como el análisis estructurante de estos discursos, y esta idea además tiene, digamos, como un ecosistema de conceptos que están alrededor, que se vinculan con el desarrollo, y en este caso yo me voy a centrar en la parte de ciudad.
y periferia. Voy a ver la parte de cómo se espacializa entonces este discurso. Y lo importante del contexto también es entender que los contextos, bueno, que los discursos políticos no se emiten en el vacío, sino que hay un contexto de políticas económicas y diferentes cosas que se están dando. Entonces, para mí, no solo pienso el discurso como un discurso, una práctica discursiva, sino como un discurso político. Y el discurso político es la palabra que funda lo político. Y aquí entender, bueno, vamos a ver en la siguiente lo que se entiende por político y lo que administra. Y aquí, pues, parto de la idea de Patrick Sharadou, que lo político se refiere a todo aquello que en la sociedad organiza y problematiza la vida colectiva, en nombre de cientos principios que constituyen una especie de referencia moral de aquella. Entonces, aquí me centro en que lo político, vinculándolo un poco con Michel Foucault, es este saber que a través del ejercicio del poder, digamos, organiza a la sociedad. Y en este caso, yo me pensaba si un discurso acaso puede ser un acontecimiento. Y yo pensaba, haciendo la reflexión del pensamiento o de la definición de Slavoj Žižek sobre que el acontecimiento es algo traumático, perturbador, que pertenece, sucede de repente y que rompe en el curso normal de las cosas, algo que surge aparentemente de la nada, sin causas discernibles, una apariencia que no tiene una base de nada sólido, el efecto que parece exceder sus causas. Esta definición de acontecimiento me hace entender el acontecimiento en dos dimensiones. Una primera dimensión que es una dimensión que estructura la realidad y una segunda dimensión que es la subjetivación de cómo la persona interpreta el acontecimiento. Yo en este caso no me voy a adentrar a este proceso de subjetivación de los pobladores, pero sí me voy a adentrar al proceso de subjetivación de las políticas públicas, cómo el gobierno y cómo los actores de la política pública, digamos, son subjetivados de estos grandes discursos y plantean ellos o transforman su idea de desarrollo. La siguiente, por favor. Gracias. Y aquí es donde entra la parte de los ODS y los ODM, que son los del milenio y los sustentables. Los del milenio son del 2000, plantean una nueva perspectiva, tratar de responder a problemas que parecían acontecer en el nuevo milenio. Se juntan una serie de especialistas en Nueva York y dicen, estos son los 7 objetivos que tenemos. Plantean los 7 objetivos y pues, digamos, se desarrollan políticas, cosas que pues ya sabemos, y ponen una meta que es en el 2015. En el 2015 llegan y se dan cuenta que hay objetivos o hay ciertas fallas o vacíos que no se analizan en los objetivos del milenio y se plantean los objetivos del desarrollo sustentable. A mí lo que me interesa proponer es que hay 3 diferencias específicas entre uno y otro que yo creo, o bueno, que al analizar, al hacer la tesis, yo pienso que son fundamentales para, para esta producción del espacio. El primero es que hay una modificación del sujeto de la política. O sea, quien hace la política, hay una idea muy importante a partir de los objetivos del desarrollo sustentable, que es la idea de lo local en lo global. Entonces ya no es nada más no es, digamos, hablando específicamente de Yucatán, en Yucatán quien hacían los planes de desarrollo, los planes urbanos y todo, era el gobierno del estado. Y el gobierno y el ayuntamiento de Mérida lo que hacía era que trabajaba específicamente en la ciudad. Entonces hay un cambio de lo local en lo global y por lo tanto este ejercicio gubernamental de los presidentes trasciende el ejercicio que en años anteriores tienen. El segundo es que hay una territorialización de los objetivos. En el 2000 se plantea que la ciudad es un espacio vulnerable, un espacio donde los problemas surgen y tiene que atacarse la ciudad. En el 2015 se plantea que la ciudad ya no es un espacio
bueno, no un espacio vulnerable, sino es un espacio de posibilidad. La modificación de la idea de pensar un espacio vulnerable a un espacio de posibilidad lo que hace es romper con una lógica de cómo se va a plantear y cómo se va a planificar la ciudad, cómo se van a planificar los espacios dentro de la ciudad. Y el tercero es la interrelación de los objetivos. Una de las cosas que se dieron cuenta en el 2000 es que muchos de los objetivos se trabajaban individualmente y no tenían el alcance. La interrelación permite que el lugar en el cual se haga la política pública sea en la ciudad y por lo tanto tener esta vinculación. La siguiente, por favor. Entonces aquí surge lo que yo pienso como la producción del espacio. Parto de Henri Lefebvre, pero yo me centro, bueno, dicen que hay 3 modos o momentos en la producción del espacio, pero yo me centro en uno en específico, que es la representación del espacio y el espacio concebido. La representación del espacio es a través de la técnica, a través del gobierno, a través de estos saberes, de los conocimientos, que se da una representación del espacio y por lo tanto se construye, se da un espacio concebido, pero es un espacio que digamos es abstraído, es un espacio que desde afuera se hace, no se hace a través de la vivencia, sino se hace como un sujeto que desde afuera busca hacer una modificación en el espacio. En este caso, Lefebvre dice que hay 3 sujetos de la producción del espacio, que son los habitantes, el Estado y el mercado. A mí lo que me interesa acá, en esta parte, es pensar al Estado, pero no al Estado desvinculado con el mercado, sino pensar al Estado como alguien que responde a los valores y que responde a los intereses del mercado. La siguiente, por favor. Entonces aquí, para concluir esta reflexión, yo trabajo la parte de la ciudad de Mérida y ya dije que hay un discurso de los objetivos del desarrollo. Entonces, como se sabe, desde los años 80 se empezó a planear, bueno, se empezó a generar los planes de desarrollo nacionales. Después empiezan a hacer los planes de desarrollo estatales y en Yucatán o en Mérida se genera un plan de desarrollo urbano en 1980 que no es modificado hasta el 2003, digamos reactualizado. En realidad esta reactualización es mínima, pero lo que plantea es que la ciudad de Mérida es del periférico hacia adentro y lo que está afuera es la periferia y constantemente la periferia se piensa como un lugar de segregación, un lugar marginado, vulnerable, de pobreza. Entonces, conforme va pasando el tiempo, digamos en estos años, la periferia, la ciudad sigue creciendo y llega un punto en el cual alcanza la periferia y se piensa y se dice, bueno, ¿cuáles son los planes que se tienen que hacer? En el 2007 se vuelve a hacer un plan de desarrollo urbano y en ese plan de desarrollo urbano se sigue pensando el desarrollo urbano al interior de la ciudad. La parte de afuera sigue siendo ese espacio hostil, inhóspito, segregado, marginal, lo que está afuera. Pero empiezan a darse cuenta que ya no hay espacio al interior y por lo tanto, del 2007 al 2012 se empiezan a construir grandes desarrollos inmobiliarios fuera de la ciudad de Mérida. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los desarrollos que se van a dar después del 2015 a estos del 2012? Es que estos del 2012 por sí solos estaban automarginados. Son espacios que estaban bordeados y que no tenían conexión con otras poblaciones. En el 2015, en la generación de los planes de desarrollo, el Ayuntamiento de Mérida crea el INPLAN y en el INPLAN ellos hacen 6 líneas. Una de las líneas es planeación urbana y otra de las líneas es las comisarías. En esa parte todavía no se había como instrumentalizado el objetivo de la territorialización de los ODS, que para mí es cuando se hace la asamblea del 2016 ONU Habitat. Todavía no se había generado esa, entonces el INPLAN todavía no tenía
idea de qué es lo que iba a hacer, y si se ven las diferentes líneas coinciden a la ciudad y a la periferia de maneras diferentes, incluso dentro del mismo documento. En algunas, que es en la parte específica de desarrollo urbano, sí se diferencia ciudad y periferia. Y en la parte de las comisarías y subcomisarías, que es los poblados que están en la periferia, ahí hay el concepto que se usó como por mucho tiempo, que era la nueva, ¿cómo se llama? La nueva urbanización, la nueva ruralización. Algo así. Se me fue, ¿Nueva perdón. ruralidad? Nueva ruralidad. Después de eso, en el 2017 se hace el plan de desarrollo, y en ese plan de desarrollo, que ya desde el inicio, desde la introducción, dice de partimos de los objetivos de desarrollo sustentables, y hay una delimitación de la ciudad y de la periferia, pero en este caso, la parte que está a la izquierda hace una delimitación de cuáles son las zonas específicas del municipio de Mérida. Bueno, voy a acercarme acá. Esta es la ciudad y esto es el municipio. Entonces, casi todo durante mucho tiempo el desarrollo urbano era esto. Pero cuando se hace la planificación, se empieza a dar cuenta que existe una consolidación urbana, y en la segunda se habla de crecimiento urbano. Ya se le da el adjetivo de lo urbano a todo lo que está en las periferias. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que todos los desarrollos inmobiliarios ya no construyan en estos espacios vacíos de vegetación y autosegregados, sino que empiecen a construir dentro de poblados ya establecidos, y por lo tanto no tener la necesidad de poder llevar infraestructura y muchas cosas, sino simplemente un proceso, digamos, como de invasión o de gentrificación, como se diría. Entonces, los objetivos del desarrollo, ¿qué es lo que hacen para terminar o para concluir en esta parte? Lo que hacen es, uno, el cambio es que los presidentes municipales exceden su ejercicio y ya no solo piensan a Mérida, sino piensan a todo el municipio de Mérida, y extienden esta idea de la Mérida urbana como el municipio de Mérida urbano. Segundo, el lugar de la política pública de desarrollo ya no es solo la ciudad, sino es la periferia, pero la periferia no como un lugar marginado, sino como un lugar de posible desarrollo. Se da como esta idea. Y el tercero es que, digamos, se da un exceso o un crecimiento inusitado de muchos, no sé si han escuchado, y eso estoy casi seguro porque si están en Facebook o en algún lugar, sobre los lotes de inversión. Ya se empieza la especulación de la tierra a partir del 2018, pero de una especulación de la tierra ya no solo construida, sino especulación de la tierra en sí misma como posibilidad. Ya hay una producción no solo material, sino es una producción simbólica de la posibilidad del desarrollo de Mérida. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Realmente han sido ponencias muy, muy interesantes. Mis felicitaciones para todos. Y creo que hay varios puentes que podemos construir, hay varias ponencias que dialogan desde diferentes miradas, se aproximan a entender incluso propuestas teóricas diferentes para entender el acontecimiento. Bueno, no sé si alguien quiera. Yo quería solo decir una cosa. Yo sé que puede parecer muy grosero, pero tengo que retirarme porque no encontré a nadie que vaya por mi hijo. Y a las 3:30 me lo dejan en la calle, tengo que ir a Tlalpan. Me disculpo con ustedes, me habría gustado debatir un poco más. Lo felicito y agradezco el espacio. Muchas gracias. No, a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario? ¿Algún punto de encuentro? Bueno, yo puedo iniciar, quizás preguntándoles, creo que en algunas ponencias está más claro, quizás en la de Luis, el tema de las repercusiones espaciales, ¿no? Pero quizás pensaba, por ejemplo, en el caso de tu ponencia, Raúl, ¿qué repercusiones espaciales tiene en términos de cómo, pues, obvio, físicamente hay un cambio en construir la vivienda con cemento, pero en términos también de las concepciones sobre el espacio, ¿no?
estos acontecimientos y la construcción de una vivienda, cómo tiene ecos, y de pronto tú también nos podrías dar un poco de luz en términos de cómo se están transformando los territorios ya puntualmente a la luz, digamos, de estos ecos o repercusiones de los acontecimientos que tú nos estás. Bueno, también hay acá una pregunta de Ricardo y también de Débora, entonces podemos reunir algunas preguntas y ya luego les damos la palabra. Sí, yo, bueno, felicitarlos a todos por las participaciones y los trabajos tan interesantes. En el caso del trabajo que presentas, Raúl, respecto del hospital, había algunas fotos que no alcancé a ver hasta ya, también padezco de ceguera, que supongo que son tuyas, no sé, pero sería como muy interesante tratar de sistematizarlas más, porque hablaste mucho como de las consecuencias que tiene el pensamiento antropológico respecto de cómo caracterizar, cómo viven en el espacio otras comunidades, ¿no? Que es el principio de la antropología de la otra edad y nosotros. Y me vino a la mente el libro de trabajo de Antonio Rodríguez sobre el Valle del Mezquital, que me parece coordina o edita Aide López de Lina, yo no sé si está en Lima, ¿no? Sí. Entonces creo que el hacer un fotográfico a lo mejor podría ser como una beta interesante en la que se puede siempre profundizar, sobre todo para hablar del cambio espacial y de cómo ciertas interacciones y variables, vamos a decirlo así, influyen en la transformación cotidiana tanto del espacio como de las relaciones concretas que se establecen de manera situada e histórica, ¿no? Y lo pienso un poco también de manera comparativa, ¿no? Me viene a la cabeza también o me vino a la cabeza cuando veía las fotos, todo el trabajo fotográfico que tiene Andrés Medina sobre la región Purépecha, ¿no? Que son más de 20 y tantas mil diapositivas de las de antes, ¿no? Entonces creo que esa parte como visual puede ser muy complementaria y en general creo que me gustó mucho como que estuviera presente a lo largo de la exposición. Y eso, muchas gracias. Sí, pues también muchas gracias por su interesante y nos llevaron a varias regiones del país, eso es. Eso está bien. Yo le quería preguntar a Luis, pues que en tu exposición queda muy claro el tema del discurso y cómo hay un antes y un después discursivamente y que tiene repercusiones en el espacio. Pero quería saber si para el caso de Mérida puede haber un antes y un después en términos ya del espacio. Porque pareciera que es como muy paulatino, que los cambios se van viendo poco a poco, pero sí se puede delimitar a partir de aquí ya no fue lo mismo. Y aunque dijiste al inicio que no es lo que te interesa, sí también se puede ver como en el caso que lo comentaban Raúl y Roberto, que hace también la gente con eso. O sea, si también se vive de esa manera y si lo nombran de esa manera, o solamente es desde una perspectiva de política pública. Bueno, no paso la palabra y podemos hacer después más comentarios. Bueno, respecto de lo primero, de la repercusión en el espacio, sí son muy radicales. Cuando la antropología comienza a vincularse a esta región, una de las principales problemáticas es que el patrón de asentamiento de los otomíes del Valle del Mezquital era muy disperso y fundamentalmente en los cerros, derivado de la política colonial en la región. Entonces pensar ahí lo que luego se llamó desarrollo, ¿no? Urbanización era muy difícil porque vivían en zonas muy distantes, incluso no existía la lógica propia de comunidad o de pueblo, solo en algunos pueblos antiguos, pero las comunidades tal y como las entendemos estaban muy distantes, cada uno cerca de sus mismas, ¿no? Entonces, la transformación de la vivienda fue de la mano del agrupamiento en centros de comunidades. En principio esa fue una política que en la región comenzó a implementarse desde el gobierno de Cárdenas, pero que tuvo mucha más influencia desde los años 50 con la formación de una entidad indigenista en la región, que fue una de las principales del país, que se llamó Patrimonio del Valle del Mezquital, que generaron políticas que llamaron de colonias, crear colonias en centros, actividades alrededor de centros cívicos o religiosos o al costado de carreteras, ¿no? Entonces, efectivamente, el cambio de la casa coincide en la región con un cambio en el patrón de asentamiento de la población, pero además con la transformación importante de los caminos. Yo acá en esta presentación me concentré en la cuestión de las casas, pero la cuestión infraestructural va marcando de alguna manera esta historia del cambio social en la región. Por ejemplo, la salida migratoria de los trabajadores del Valle del Mezquital a la Ciudad de México sería impecable. La temprana salida migratoria sería inexplicable sin considerar que
la primera región indígena que cruza la carretera Nuevo México-Laredo, que fue la carretera más moderna durante mucho tiempo en México, la primera región indígena que cruza es la región del Valle del Mezquital, ¿no? Y que conecta tempranamente esa región con Ciudad de México. Y respecto a lo del acervo fotográfico, te agradezco, Ricardo. Quisiera decir, solo para no alargar mucho, que lo que presento acá es el curso de nuevos proyectos de investigación que estoy desarrollando. Uno tiene que ver con esto, de cómo ha sido pensado, vivido y representado el cambio social en la región, y otro tiene que ver con cómo la antropología mexicana construyó un discurso sobre el otomí, vinculado sobre todo a la estasis temporal, luego antropología del tiempo. Entonces, en esa otra investigación sobre cómo se representó el tiempo del Valle del Mezquital y de los otomíes como un tiempo otro, detenido, fuera del curso de la historia, no toda esta lógica, ahí ocupó mucho la fotografía, porque la fotografía indigenista, cuando uno la mira, parece reproducir desde comienzos del siglo XX, de las primeras fotos que existen sobre otomíes, luego ese momento de Antonio Rodríguez en el Mezquital, que es muy importante para cómo se visualiza el Valle del Mezquital en Ciudad de México, hasta fotografías muy actuales. Ese libro que yo mostraba tiene fotografías hasta el 2021. Y sin embargo, hay una continuidad en el discurso de la imagen. Siempre son otomíes en situación muy tradicional, mujeres vestidas en harapos prácticamente, en prácticas productivas tradicionales. Es decir, hay una cronopolítica en la imagen que tiene mucho que ver con cómo la antropología produjo el discurso sobre el otomí, pero también cómo se recogió ese discurso en el resto de México. Mi hipótesis en ambos trabajos es que el Mezquital fue un laboratorio para el indigenismo mexicano, pero es un laboratorio también para cómo México piensa el indígena. La centralidad del otomí del Valle del Mezquital en la antropología, en el cine, en la fotografía y en la literatura tiene que ver con eso también. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Respecto a la primera cuestión, pues de qué manera se transforman los espacios o los territorios, y de manera muy particular. La primera precisión que yo quisiera hacer es que pues regularmente se piensan los megaproyectos y a sus impactos, cuando se habla de impactos de los megaproyectos, a proyectos que ya están establecidos después de un cierto número de años, se puede ver, ¿no? Cómo van modificando los territorios, la cuestión socioambiental. Una de las cosas que yo sostengo y estudié en la maestría respecto de manera particular al caso del litio en la Sierra de Sonora, es que evidentemente para cualquier tipo de proyecto de infraestructura o megaproyecto, va habiendo una transformación de los territorios paulatina, ¿no? De manera concreta, en los últimos 30 años, que fue el periodo que yo estudié, de 90 a 2020, usando una metodología con las series de INEGI, pues comparé digitalmente cómo se había ido perdiendo diferentes tipos de vegetación, ¿no? Vegetación en la zona. Y en estos últimos 30 años, pues es enorme. Otra cuestión muy importante de la que en la periodicidad, en la temporalidad es más pequeña, porque no hay datos tan accesibles en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, es también justamente respecto a la cuestión de la tenencia de la tierra. Es decir, yo ahí nada más comparé un periodo mucho más corto, de 2015 a 2019, y en esos 4 años hay aproximadamente un 20% de cambio en la tenencia de la tierra, ¿no? En la sierra de Sonora. Otra cuestión importante relacionada con los recursos, pues tiene que ver con el agua. En primer lugar, la Sierra de Sonora representa cierto cambio respecto a lo mejor lo que nos imaginamos cuando pensamos en Sonora, porque la Sierra de Sonora no es una cuestión desértica, ¿no? Estamos hablando de la parte de la Sierra Madre Occidental, pero aún así la cuestión hídrica, incluso en la propia entidad, la entidad se considera una entidad con estrés hídrico, es decir, pues poca capacidad de aprovechamiento de agua. Uno de los ríos principales que atraviesan los yacimientos y las concesiones es el río Bavispe, que es afluente del río Yaqui, ¿no? Que históricamente ha tenido un sinfín de problemas, ¿no? Con la cuestión del agua. Entonces, ahí sí, aunque no haya iniciado la explotación, sino únicamente labores de exploración, se puede pensar que este tipo de minería
la que es necesaria para extracción de litio en arcilla, que además es tecnológicamente, como mencionaba, es bastante compleja y costosa, requiere una minería a cielo abierto y requiere gran cantidad de agua, ¿no? Y por último, también respecto a los territorios, la expedición de la reforma a la ley minera de López Obrador, en la que establece no solamente una zona de reserva, sino que se establece esta dependencia de Litiomex, por sí misma representa un cambio porque en esa zona de reserva pues se establece, y ahí digamos escapa un poco de mi análisis, que ahora lo intento aproximarme en el doctorado, en la maestría por la temporalidad, yo ya no pude profundizar ahí, pero evidentemente pues representó un cambio porque hay una zona de reserva mineral que el Estado aparentemente va a tomar para sí, ¿no? También como sostengo, pues al parecer no es completamente el Estado, ¿no? Y yendo hacia la otra pregunta, digamos un poco a nivel más micro sobre la gente, sí hay que puntualizar que lo que se tiene de información a nivel nacional, esta idea que se habló mucho durante los primeros años de este boom del litio en México, de la noticia del litio en México, a nivel local, a nivel de las comunidades, de los municipios, la gente tenía muy poca información, ¿no? Y a veces esa información era contrastante, se decían unas cosas a nivel federal, López Obrador, por ejemplo, respecto a lo que se decía a nivel estatal, el gobernador del estado, Durazo, y lo que se decía o se conocía respecto al proyecto, que era básicamente nada, muy poco, a nivel local, ¿no? Entonces, de entrada diría eso, la gente está, digamos, un poco en esa dinámica, pues esperanzada en el discurso oficial de pues, generación de desarrollo, de empleos, pero con muy poca claridad real, más allá de ver pues, las cuestiones de que se van, digamos, algunas maquinarias introduciendo paulatinamente, ¿no? Bueno, y la pregunta de si se puede ver el cambio como en el espacio, como del acontecimiento, yo justamente hace un tiempo reflexionaba sobre, sobre eso y pensaba que como que en esa doble dimensión del espacio que es el tiempo, como tiempo-espacio, como pensarla como que vinculada, y que muchas veces, a menos que sea a una catástrofe o un accidente, las cosas no suceden como de la nada, sino que casi siempre cuando se produce el espacio hay un proceso. Entonces yo a veces pienso que el ver el cambio del espacio necesita específicamente esa dimensión del tiempo, del poder, por ejemplo, yo lo veía, por ejemplo, en las entrevistas que hacía, cómo la gente se dio cuenta que poco a poco empezaron a entrar gente nueva, empezaron a ver como ciertos comercios y cosas así, y la gente me dijo, fue a partir de este tiempo, pero me lo dijeron pensando o diciendo ellos que no fue hasta tiempo después que se dieron cuenta que esto estaba sucediendo. Entonces yo creo que muchas veces cuando hay ese acontecimiento casi siempre se piensa, bueno, yo lo pienso casi siempre desde la dimensión del tiempo y en el espacio tal vez requiera otra dimensión, ¿no? Como cuándo es un acontecimiento en el tiempo y cuándo es un acontecimiento como en el espacio. Y cuáles son los efectos de esta subjetivación o de esta producción del espacio, pues me gustaría decir que hay una búsqueda de resignificación de sus propias identidades y todo, pero como yo me he dado cuenta que ha sido, por ejemplo, a diferencia de muchos otros proyectos que son como grandes y desde un inicio se plantean como un proyecto de construcción masiva y todo, esas pequeñas llegadas hacen que la gente se vaya como adecuando sin querer a este extranjero, a esta idea. Y nada más cuando
voltean a ver hacia atrás, voltean a ver, yo me acuerdo en la tesis, entré a una página de Facebook que publicaba las fotos de cómo se veía el poblado antes y cómo es a través de ese momento cuando ellos se dan cuenta que se está dando una resignificación y cómo ellos buscan anclarse a ese espacio. Pero yo creo que igual esta subjetivación en cuando se dan, no sé si estos acontecimientos espaciales o cuando se dan estas producciones del espacio, casi siempre es una subjetivación como, un poco lo pensaba como de ese redoblamiento del afuera hacia el adentro, sin que la gente se dé muchas veces cuenta que se está dando ese desdoblamiento del afuera hacia adentro y cómo lo de afuera lo empezamos a concebir como nuestro. Eso es lo que yo he visto cómo se veía en la periferia. Digo, tal vez mi ejemplo es muy diferente a otros donde sí existe una resistencia, donde sí existe una acción de búsqueda de identidad, pero en Mérida, digamos, que ya tiene mucho tiempo el discurso anti-indígena o anti-maya y todas estas cosas, pues de poco en poco ha ido como mermando esa, al menos en las periferias o en la periferia que yo estudié, mermando esa capacidad de resistencia, de acción. Y ya. Gracias. ¿Alguien más preguntas, comentarios? Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo también, ya el hora premia. Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos y todas las ponencias, todas excelentes, pues han sido muy provocadoras. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan acompañando. Esta tarde, dentro de un ratito, 3:30, es el taller sobre acción colectiva y acontecimiento, se va a realizar en la otra sede, en la sede de Plaza. Y el día de mañana tenemos, perdón, Pausén, sí, Pausén, estamos en Plaza, en la otra sede, en Pausén, en el kiosco. Y el día de mañana vamos a continuar con las mesas. Seguimos desde las 10 de la mañana, continuamos con esta línea como de espacialidad de acontecimientos, pero también están las otras sobre protesta de acontecimiento, metodologías y demás. Entonces, de nuevo, muchas gracias y las constancias se las haremos llegar por correo electrónico. Muchas gracias.